Crónicas del Antropoceno, una narración en tiempo real de la época humana y sus consecuencias. Hola y bienvenidos a Crónicas del Antropoceno. Yo soy tu anfitrión Víctor González Quintanilla y me acompañan esta semana Abril Ambriz. Hola, ¿cómo están? Y Marcos Vinagrillo. Muy buen día. Hoy vamos a platicar de buenas noticias en el mundo, buenos resultados de proyectos y programas, porque también hay algunas buenas noticias. A veces hacemos cosas que pueden funcionar y los esfuerzos de conservación de la biodiversidad, de estudio de la naturaleza, impulsados por científicos, ecologistas, amantes de los animales y las plantas, las instituciones educativas, de gobierno también puede ser, y sobre todo las comunidades. Todo esto puede dar buenos resultados, puede haber buenas noticias. Y tal es el caso de lo que sucedió aquí en un río muy cerca de Guadalajara, la ciudad en donde grabamos este podcast, donde Marcos estuvo ahí cerca. Regresaron los godeidos a un hábitat natural después de haber sido considerados extintos en vida libre. ¿Eso significa, Marcos, que los desextinguieron? Bueno, pues básicamente una especie que ya no estaba en ese ecosistema lograron hacerla regresar. Okay. Entonces es el caso de un pez muy pequeñito, pero que ha hecho un cambio enorme en la comunidad, y precisamente en Teuchitlán es donde está pasando. Teuchitlán, Jalisco, México es el lugar en donde sucedió esto. Ahora, ese godeido lo regresaron a ese lugar, pero además solamente existía en ese río, era endémico de ese lugar. Sí, es una especie que solamente existía ahí y que, bueno... Al desaparecer de ahí dejó de existir, digamos, por eso se le llama extinto en vida libre. Sí. Okay. Extinto en vida libre. Sí, suena curioso, pero justamente pueden las especies dejar de existir en su ecosistema, pero no necesariamente en el planeta. Ahorita vamos a explicar las categorías y por qué eso significa extinto, pero nomás en vida libre. ¿De qué otra manera podría pasar o cómo se logró que lo pudiéramos reintroducir? ¿De dónde lo sacamos? Vamos a platicarlo, pero primero vamos a entender o conocer quién y quiénes son los godeidos. Los mezcalpiques o godeidos son un grupo de pequeños peces de agua dulce que solo habitan en México. Las 45 especies de esta subfamilia son vivíparas, es decir, que a diferencia de otros peces que ponen huevos, estos dan a luz a crías desarrolladas debido a una innovación evolutiva, la trofotenia, una especie de cordón umbilical que permite a la madre cuidar a sus hijos dentro del útero. Los godeidos habitan los lagos, lagunas, ríos y arroyos de la Mesa Central Mexicana. Sin embargo, esto los vuelve vulnerables ante las actividades humanas que extraen y contaminan las aguas dulces del país. Actualmente, la norma oficial mexicana de especies en peligro incluye a 24 de las 45 especies en las categorías de amenazados, en peligro de extinción o extintas en vida libre, mientras que en la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza se incluyen 36 de esos peces dentro de las categorías de alto riesgo. Esta situación ha alertado a la comunidad científica, a los habitantes de los ríos y a los entusiastas de los peces tanto a nivel nacional como internacional para crear estrategias que permitan asegurar el futuro de los godeidos y la biodiversidad mexicana. Los godeidos, si estaban desde hace mucho tiempo en cada uno en los hábitats que tienen, digamos, en el riachuelo que está ahí al lado del pueblo que se llama Teuchitlán, Jalisco, si ahí estaban, ¿por qué dejaron de estar? ¿Cuál fue el problema? Bueno, mira, voy a un paso atrás. Los godeidos son un grupo de peces, en particular esta subfamilia solo habita en el país México, o sea, están distribuidos en la que llama Mesa Central, que ocupa ríos, lagos, arroyos de diferentes estados que van desde Jalisco, Durango, Estado de México, Morelos, etcétera, ¿no? Ellos habitan en los sitios de agua dulce. ¿Qué pasa? Que los cuerpos de agua dulce son muy vulnerables a la extracción del agua, claro, a la contaminación de la misma y a la introducción de especies exóticas como las carpas, la trucha arcoíris, todas estas especies que nos interesan a nivel comercial, pero tilapias también, la tilapia, ¿no? Que son muy buenas para ganarles la comida, digamos, y por eso los sobrepasan. No solo les ganan la comida, sino que también se comen a sus alevines, que son como los peces pequeños, ¿no? Los que acaban de nacer. Entonces, esto hace muy complicado para ellos el subsistir. También, pues, las descargas de aguas negras, aguas grises, las toxinas, los desechos de las industrias, pues, alteran pues la toxicidad del agua y no siempre pueden sobrevivir estos peces. Y finalmente la
extracción, ¿no? Extraer el agua de estos cuerpos termina desecándolos y a veces eran especies que solo habitaban en el riachuelo tal de cierta comunidad y entonces son muy específicos y por eso han estado decayendo sus poblaciones y llegando a estos índices de las categorías de riesgo. Bueno, a grosso modo, en México hay una norma oficial mexicana que es la 059 Semarnat 2010, que igual la pueden consultar, está disponible en línea, donde se enlistan todas las especies cuyas poblaciones hemos podido analizar y establecer que se encuentran en alguna amenaza. Les voy a dar algunos ejemplos de estas especies para que nos ubiquemos más o menos. Hay 4 categorías en esta norma. La sujeta a protección especial son aquellas que si no cuidamos su ecosistema, su ambiente, pueden llegar a un grado de extinción más alto. Aquí tenemos, por ejemplo, la orquídea de la vainilla, la mariposa monarca, son 2 ejemplos de especies sujetas a protección especial. Cuando ya los ecosistemas están más alterados, entonces ya empieza una amenaza, entonces dice que es la especie está amenazada y tenemos, por ejemplo, el águila real o la tarántula de rodillas rojas se encuentra dentro de este rango. Cuando el peligro es más inminente, que de verdad ya la amenaza ha sobrepasado y las poblaciones están a punto de desaparecer, se dice una especie en peligro de extinción y aquí tenemos a la tortuga laúd, por ejemplo. Que es la grandotota, ¿verdad? Sí, de hecho varias de las tortugas marinas y el ajolote mexicano, de hecho también varios de los ajolotes, porque ajolotes hay varios, no solamente el de Xochimilco, pero el de Xochimilco es uno de los que está en peligro de extinción. Y finalmente lo que le pasó a este godeido que vamos a platicar hoy, que se llama Scyphia francese, es un pez que se extinguió en vida libre. Esto significa que vas al río y no lo encuentras, ¿no? Ejemplo de esto también está el lobo mexicano. O sea, es una especie probablemente extinta en vida libre que ya no vas a ver sus poblaciones por más que lo busques en los bosques, ¿no? Estas serían como las 4 categorías mexicanas. Aparte, hay una lista roja a nivel internacional. Es la llamada IUCN, por sus siglas en inglés, que es la... en esta lista se engloban, se analizan todas las especies, incluye datos, por ejemplo, de cuando una especie no está en peligro, ahí te lo dice, ¿no? Se analizó sus datos y es least concern, ¿no? O sea, casi no hay por qué preocuparse, por así decirlo. Pero también puede ser que los datos son insuficientes, conocen la especie, pero no hay datos suficientes, también están ahí enlistadas. Incluye otras categorías similares a riesgo, amenaza, etcétera. Entonces, la IUCN es otra base de datos que podrían consultar. Ya habíamos hablado acerca de cómo y por qué se van extinguiendo las diferentes especies con las que compartimos el mundo en el capítulo de biodiversidad del antropoceno, que existe ya también una crónica más en general en todo el mundo y en toda la época humana del antropoceno, que es la que estamos analizando en este podcast. Así que si quieren escuchar una crónica, digamos, general, ahí se detalla. Pero ahora estamos hablando más en lo particular. Estamos hablando en el particular de un pez que se llama godeido, cierto tipo de godeido que viven solamente en un río y que había desaparecido por alguna de estas muchas afectaciones que nosotros le causamos, que ya nos explica Marcos. ¿Y qué se hizo al respecto? ¿Y por qué dijimos al principio que hay una buena noticia? ¿Cómo se logró recuperar y por qué estamos hablando de él? Bueno, esta es una historia muy curiosa porque, mira, alrededor de los años, no sé, 40, 60, no tengo el dato exacto, los coleccionistas de peces extranjeros, particularmente de Europa, tomaron muestras de estos peces porque no dejan de ser llamativos. Tienen danzas de apareamiento muy peculiares, algunos tienen aletas coloridas, etcétera, ¿no? Entonces los llevaron a Europa, los tenían en colecciones privadas, los reproducían. O sea, sus acuarios de ellos, de sus privados. Acuarios, ¿no? Exacto. Creo que en particularmente este que estamos hablando viene de Austria. Okay. Entonces, aquí en Teuchitlán, mientras tanto, los procesos que mencionamos ahorita, la introducción de especies exóticas, la contaminación del agua, la extracción de los cuerpos de agua, llevó a la extinción local de varios peces. Vamos a hablar de 2 en particular, Zogoneticus tequila y Scyphia francese. Ambos godeidos, estos peces endémicos que solo habitaban aquí. Para que se nos dé una idea, se parecerían un poco a los charales, tienen el tamaño de un dedo pulgar. Y bueno, sí, son pequeñitos. Entonces también por eso mismo no eran quizá muy famosos. Pero bueno, había poblaciones en Europa, se extinguen aquí en México y después empieza un proceso de darnos cuenta de la importancia de estos peces, del riesgo en el que estaban, por lo que estaban pasando, y el esfuerzo de conjunto de diferentes instituciones logra realizar un proyecto de conservación y reintroducción de estos peces. Entonces,
La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, alias la Nicolaita para los cuates, logra conseguir, digamos, una copia de todas estas poblaciones y empieza a reproducirlos en el Laboratorio de Biología Acuática en Michoacán a los peces, ¿no? Entonces, cuando tienen una población estable, lo que ellos hacen es pasarla de los acuarios, de los tanques que tienen en el laboratorio, a un estanque seminatural. Este está en el Jardín Botánico. Sí, de hecho es un estanque que hicieron en el Jardín Botánico de Morelia. Y ahí, digamos, los peces se empiezan a reproducir más, pero enfrentándose al clima, a depredadores, etcétera, ¿no? Y tienen ellos, digamos, que encontrar su alimento y sobrevivir. Adaptarse. Es decir, adaptarse, ¿no? Exactamente. Entonces, ya con estos peces fuertes logran hacer el programa de reintroducción. Empezaron ingresando primero a Zogoneticus tequila. Al principio esta especie, lo que me contaban es que fue un poco más como por debajo del agua, vaya, ¿no? O sea, no había mucha certidumbre de cómo se iban a tomar esto a nivel local, cómo iba a ser el proceso. Tenían, por supuesto, una estrategia de acción, pero para Zogoneticus, más bien es con Zogoneticus que empieza el proceso de educación ambiental a nivel local y que lleva a que esta segunda reintroducción, que es la que se realizó hace una semana, hace 2 semanas, en el marco del Día de Muertos, que ya meten al siguiente pez, que es Esquifia francesa, y en el que ya hay una inclusión muy fuerte, una participación mucho más fuerte, más bien, de los actores locales, ¿no? De la población, de los habitantes. Me surge aquí una pregunta. Ahora, entiendo todo esto que dices, pero en realidad, ¿cuál es el objetivo, cuál es el propósito de reintroducir una especie a un hábitat? Bueno, hay varias razones. La primera podría ser, existen especies clave, que son especies que sin la presencia de este animal o planta o hongo, todo el ecosistema se puede venir abajo. El ejemplo es el de los lobos, ¿no? Entonces tienes al lobo que lo extinguen, lo cazan por completo. ¿Qué pasa? Pues lo que el lobo se comía empieza a crecer. Conejos, venados, ¿no? Todos esos herbívoros. Los herbívoros. Los herbívoros. Y que empiezan a comer de más a las hierbas, a las plantas. Entonces, cuando una planta va germinando, pues llega el conejo, el venado y se la come. ¿Esto qué pasa? ¿Qué causa? Que el bosque no se logra regenerar porque estás constantemente siendo devorado por los herbívoros. O sea, generaciones enteras de árboles que no pudieron crecer. Así es. Entonces, en el momento en que logran reintroducir al lobo en Yellowstone, hablando de este caso como ejemplo, el lobo ya logra controlar las poblaciones de herbívoros y el bosque reverdece, ¿no? Entonces, esta es un ejemplo de una especie clave que su ausencia genera un colapso del ecosistema completo. También tenemos otra razón, podría ser el uso cultural. Aquí está justo también otro ejemplo con la Universidad Michoacana. Hay un ajolote en el lago de Pátzcuaro. Ah, claro. Ajá, el de las monjas. El de las monjas, exactamente. El achoque. El achoque. En la lengua purépecha es un ajolote que se llama Ambistoma dumerili. También está en peligro de extinción. Tiene usos medicinales del ancestral y actualmente es aprovechado por un convento de monjas. De monjas dominicas, creo, ¿no? Exactamente, justamente. Está bien interesante ese caso. También. Así es. Sí. Y bueno, aquí lo que vemos es un uso cultural de la especie. Quizá, digamos, vamos a suponer que esta especie se extingue y otra especie puede ocupar su lugar en el ecosistema, por así decirlo. Pero su lugar simbólico y cultural no. Entonces es importante hacer la reintroducción también para que la comunidad que se desarrolla junto con esta especie pueda seguir sus actividades. Es simbólico como, por ejemplo, el águila real que está en la bandera de México, o es simbólico en algunos lugares pudiera ser un oso, un lobo, alguna ave específicamente. Pero, ¿y el godeido? Aquí pasa algo muy interesante, que es justamente la creación de una especie sombrilla. Esto significa que todos los esfuerzos de conservación que se hagan para conservar este pez, que quizá no tenía un uso cultural, simbólico, religioso, que quizá había otros peces que reemplazaran su papel en el ecosistema, pero ahora el conservar este pez no es solamente el pez, hay que conservar el río completo y la vegetación y las aves y todo, es decir, el enfoque es de entorno. Al conservar el entorno por completo, con el objetivo de conservar este pez, todas las especies bajo su sombra se ven beneficiadas, ¿no? Entonces son proyectos de conservación. Esto es muy valioso porque estos peces, digamos que es más fácil reproducir un pez que un elefante,
por así decirlo, ¿no? Entonces, poder meter los esfuerzos en una especie como esta permite generar programas de conservación sombrilla y hacer toda una conservación más amplia del entorno y además generar una vinculación con la comunidad, que antes quizá no lo conocían, ahora lo conocen, ahora ya está, bueno, a Sogonéticos Tequila le dicen Sogi, ¿no? Entonces, Los niños del pueblo. sí, hay una campaña muy Sogi. fuerte de educación ambiental, justamente Qué esto padre. hay muchos actores involucrados en el proceso. Sí, nos mostrabas cómo en Teochitlán incluso se hizo una campaña de concientización o de educación ambiental en la que en las calles se pintó, a los niños se les platicó, se está entonces creando este valor simbólico con relación a un pez que a lo mejor antes no lo tenía. Sí, y mira, posiblemente sí lo tenía por las poblaciones de Teochitlán. Quien no conoce, en Teochitlán hay una zona arqueológica, Huachimontones, que es famosa porque son pirámides circulares y pues no podemos saber si la población de Huachimontones tenía un uso cultural de la fauna. Posiblemente, yo quiero asumir que es muy probable que tuvieran un nombre para estos peces, etcétera, ¿no? Y a lo que vamos ahorita es que hay un esfuerzo multisectorial de muchos actores y multigeneracional. Es decir, por un lado tenemos a los biólogos que están haciendo los procesos de investigación, de llenar los vacíos sobre su biología, de conocer un poco más de su evolución, de reproducirlos, de restaurar el ecosistema, etcétera. Por otro lado tenemos a los actores locales, que hay un proceso muy fuerte de educación ambiental, igual coordinado tanto por la Universidad Michoacana como por organizaciones internacionales. Y logran contactar a, les llamamos actores relevantes o stakeholders, ¿no? Y en este caso hay dos profesores de Teochitlán, Marta y Pilar. Ellos han sido muy, muy importantes justamente como son habitantes locales, en vincular a la comunidad, a los niños en la participación. Y en este caso, por ejemplo, el papel de los niños a veces pareciera que no es tan relevante, pero es justo lo contrario. Esta es una educación ambiental donde los niños, ellos generaron un programa que se llama Guardianes del Río. Entonces, los guardianes... por acá tengo mi vasito de agua honorario. Quienes nos siguen en YouTube podrán ver miembro ahí. Honorario. Miembro honorario. Aquí trae su cilindro lleno de agua. ¿Miembro honorario de qué? Dilo para que los que nomás lo están escuchando. Se llama Guardianes del Río. Entonces, esta es es un esfuerzo a nivel local para que los niños se integren en el proceso de conocer al pez. Pero no solo eso, se hace una educación ambiental enfocada no a difundir información solamente, sino a generar capacidades. Ellos van a poder monitorear la salud del río, del agua, de los peces, de las aves, de las plantas, etcétera. Van a poder comunicar estos resultados, generar obras de teatro, videos, no sé, cualquier otro material. Es apropiarse exactamente de este proyecto, y esto genera en los niños pues una participación enorme en el proceso de reintroducción de Esquifia. Pues los niños están ahí presentes, están realizando la obra de teatro, hicieron una marcha fúnebre, llevaron un ataúd simbólico, hicieron una ofrenda a la población que se extinguió, ¿no? En el marco del Día de Muertos. Y todo esto genera un valor en la comunidad. De hecho, el momento en el que liberaron el último recipiente con las esquifias, pues la gente gritó, o sea, de la emoción de un pez que quizá antes no conocían, gracias a la educación ambiental, al desarrollo de un proceso simbólico en torno al río, pues ya es distinto, ¿no? Ahora los niños lo ven y saben, ahí va el esquife, ahí va el sogi, ¿no? Van ubicando estos procesos. Y aquí, por ejemplo, el arte también tiene un papel muy importante. Hay poesía en las calles, como mencionaba, hay obras de teatro, hay los murales, ¿no? Los murales, etcétera, ¿no? Entonces todo esto ayuda en el proceso de la participación ciudadana. Y seguramente esos niños, esos adultos, todos los que estuvieron involucrados o cualquier persona que escuche con atención esta historia no volverá a ver ese río o cualquier río de la misma manera. O sea, ya le dio un valor simbólico no nomás al pez, como decías tú, al entorno, a relacionarte diferente. Y eso seguramente pues le ayudará a que no vuelva a pasar lo mismo que pasó cuando se extinguieron la primera vez. Sí, seguramente el proceso será distinto, al menos podemos suponer que va a ser distinto. Por un lado, estos niños van a crecer con una conciencia ambiental. Por otro lado,
conforme ellos se van involucrando en las actividades, tienen que pedir permiso de los papás empiezan a participar, empiezan a conocer al pez indirectamente, luego directamente, luego son los papás también quienes están ayudando en la conservación del río, y los padres a sus amigos y a sus familiares, etcétera, ¿no? Es decir, el poder de la educación ambiental con los niños los transforma en potenciadores de todo este proceso. Aquí viene otro actor también muy interesante, que en este caso en particular, y que se puede dar en otras partes en otros casos, que es el papel de la iglesia. O sea, en la región de Teuchitlán, el padre que está, digamos, en cargo de la iglesia local ha tenido una participación muy activa. Entienden desde esta nueva encíclica del Papa Francisco sobre el valor del medio ambiente en el desarrollo espiritual. Proponen actividades dentro del marco de educación eclesiástica, o sea, está el catecismo, por así decirlo, ¿no? Hay que entender que las personas tienen una fe católica, en México es muy fuerte, y que en este caso la iglesia se está haciendo responsable del poder que tiene sobre el desarrollo social, sobre las dinámicas de la sociedad. Incluyen dentro de la práctica del catolicismo un apostolado llamado Guardianes del Río. Entonces los niños pueden sumarse a Guardianes del Río y sumarse a todas estas actividades. También hacen otras cosas, por ejemplo, afuera de la iglesia ponen un periódico mural donde explican un poco más de los godeidos y cómo involucrarse. Entonces la gente que sale de misa se entera de este proceso de conservación. Este es un actor que no vemos muy común en los procesos de conservación, que a decir verdad yo no me lo esperaba, pero pues qué valioso es, ¿no? Que alguien que tiene un poder simbólico tan fuerte, y de hecho, ya acabamos de mencionar dos ejemplos. Las carmelitas con los ajolotes, las dominicas, perdón. Qué bueno que viene a abrir porque si se acuerda, pues ya me había equivocado otra vez exactamente con la misma. No, las dominicas y el padre acá en Teuchitlán, pues bueno, es un actor que pudiera sonarnos no esperado, pero al parecer también, pues bueno, en muchos lugares se da. Otros actores, ¿quiénes más están involucrados? ¿Quiénes tuvieron esta iniciativa? Vamos a escuchar una entrevista que trajiste, Marco, y que queremos compartirles a ustedes, que es Arely Ramírez del Laboratorio de Biología Acuática de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, que nos explica un poco más esto de quiénes participan y quiénes están involucrados y qué es para ella una de las cosas más importantes. Yo creo que lo más importante son las relaciones multidisciplinarias. ¿Por qué digo multidisciplinarias? Porque así como lo mencionas, el involucrar a muchas personas de muchas áreas, de muchos conocimientos diferentes, es lo más importante para llegar a cabo un proyecto de conservación. ¿Por qué? Porque necesitamos la ayuda. Nosotros a lo mejor somos los biólogos o los científicos que nos encargamos de la parte biológica de las especies, pero pues nosotros solamente llegamos hasta ahí. Aparte necesitamos obviamente los educadores ambientales que hagan la divulgación de la ciencia, de todo este conocimiento que se genera. Necesitamos el apoyo de bastantes estudiantes, de servicios sociales, de practicantes profesionales, que ellos se van involucrando en estas áreas y van aprendiendo un poco de lo que hacemos para que en un futuro ellos sean profesionistas que también se dediquen a lo mismo. También se necesita pues todo el apoyo gubernamental, porque es algo importante. No podemos andarnos metiendo en los ríos o lagos sin un permiso del gobierno o sin que los pobladores sepan que estamos trabajando ahí. Entonces la comunidad como tal también es bastante importante, ya que ellos son los principales beneficiados de los proyectos de conservación. La comunidad, bueno, de hecho, todas las instituciones, toda la interinstitucionalidad que se da es algo que Arely Ramírez nos dice que es muy importante. Ya estabas mencionando muchos de los actores, Marcos, los investigadores. Están los investigadores, digamos la parte académica, están los pobladores locales, los guardianes del ecosistema, en este caso del río, vimos la participación de la iglesia. Sabemos que estos peces vienen de Europa, es decir, todos los coleccionistas privados, las que son entusiastas de tener acuarios. Hay tanto biólogos como, o sea, la parte académica, como entusiastas de los acuarios, como gente que simplemente le entusiasma la conservación, toda la gente que dona a estas asociaciones y que a través de esos fondos permite que se apoyen estos programas locales.
Y finalmente tendríamos pues el gobierno, ¿no? El gobierno es pues es clave porque es quien da los permisos, es quien hace la vigilancia, es quien tiene que realizar, por ejemplo, cuando hay una especie invasora y es muy grande, pues como me decían Marta y Pilar, o sea, no podemos con manos pequeñas hacer trabajos tan grandes, ¿no? Los niños tienen un límite, o sea, no pueden meter a los niños a sacar la basura del río, o no pueden meter a los niños a sacar las carpas, o sea, ahí es donde el gobierno tiene que estar presente. ¿Y estuvo presente? En este caso, yo diría, a mi percepción y un poco lo que estuve platicando, que estuvo más bien un poco neutral. O sea, honestamente yo creo que podrían haber hecho más, que el gobierno puede participar más. Hay muchas áreas de acción, hay muchas cosas en las que se podrían sumar de manera más activa. Afortunadamente no es una limitante, no es como que ellos les prohíban o generen un conflicto con el gobierno. Sin embargo, creo que el gobierno los animamos a ser aún más participativos en todos los procesos. Más cuando están poniendo ejemplo a los niños, ¿no? Esta iniciativa que está creciendo, incluso con la comunidad local también, que le están encontrando este valor. Dijiste que entonces se llevaron unos especímenes al parecer a Austria, y de esos después los reprodujeron y los trajeron. Entonces, en realidad estos son como los primos, pero que nacieron en Europa. Sí, así es. Bueno, esto les platico. Hay un grupo que se llama Godeid Working Group, o Grupo de Trabajo sobre los Godeidos, que es un conjunto de entusiastas en todo el mundo, particularmente en Europa. También hay en Norteamérica, también hay mexicanos, por supuesto, y mucha gente que se puede sumar a través de los grupos de Facebook. Les dejaremos igual las ligas del Godeid Working Group en las referencias. Y ellos, no solamente en Austria, en diferentes países de Europa, por ejemplo, ahorita estuvo mucha la participación de personas de Inglaterra, pues también están trabajando tanto en la reproducción de los peces como en la reintroducción. Tienen sus líneas, por ejemplo, procurar mantener la viabilidad genética de estas poblaciones, no estarlos hibridizando, es decir, que sean realmente factibles para estos procesos de reintroducción. Y así entonces se dio esta buena noticia de que trajeron al primo que nació en Europa, lo fueron adaptando y terminaron por liberar una vez más el godeido que ya no nadaba por esos ríos. Una cosa más, Marcos, las comunidades. Estamos hablando entonces de que personas de otro país vienen a decirle aquí a las personas cómo deberían de cuidar su entorno. Nosotros mismos aquí en estos micrófonos hablábamos con crítica hacia el colonialismo ambiental, de que te tengan que venir a decir cómo cuidar tus recursos. Me acuerdo que ahí era uno de los puntos. ¿Qué dirías al respecto? ¿Esto es lo mismo o es diferente? Bueno, a mí me parece que todos los procesos de conservación pueden hacer desde dos frentes, es decir, la comunidad dándose cuenta de que sus recursos son valiosos, teniendo una relación ancestral con ellos y saliendo digamos, al mundo a pedir que se conserven, como es el caso de Wirikuta con los Wixárika. O puede ser al revés, que sean los gobiernos, las academias, que tienen presupuestos, que tienen objetivos destinados a la conservación, las asociaciones internacionales, y que entonces desde arriba, digamos, se encuentran esas especies sombrillas, esas especies claves en las cuales hacer acción. Ahora, ambos procesos tienen que encontrarse en algún punto. O sea, no puede ser que los locales actúen sin el gobierno, porque o sin los privados, o sin lo que sea. Es decir, eventualmente ambas comunidades tenemos que encontrar un punto medio para llevar a cabo estos procesos. Okay, y a diferencia de lo que habíamos visto en aquel capítulo, en este caso las comunidades no fueron invisibilizadas o excluidas. Claro. No son vulneradas, sino incluidas. Y son ellas mismas incluso quienes están ya dándole un valor y aprovechando de diferentes maneras el hecho de que se esté dando esta buena noticia, que no es la única, y con eso queremos englobar este programa, porque hay otras buenas noticias del mundo. A veces las cosas funcionan. Los lobos de Yellowstone ya lo mencionábamos. ¿Alguna otra, Abril? Pues está en Europa el regreso del lince euroasiático, creo que es, y tenían como más de 100 años que no estaba en Europa. En Australia también tenemos el ejemplo del canguro rata o los betons, que son así como, pues, como del tamaño de un conejito, pero son unos importantes dispersores de semillas y tienen también como 200 años. El bisonte americano ya está otra vez paseando praderas en Coahuila, en el norte de México. Los campamentos tortugueros, como los que impulsa la Universidad de Guadalajara en las costas del Pacífico en México, han ayudado a que se recupere la tortuga golfina específicamente. Hay otras tortugas que no se han podido recuperar como esta, pero es un caso de éxito. Y vamos a mencionar una cita que se le atribuye a Sócrates, el filósofo griego, que dice: el secreto del cambio está en enfocar tu energía no en luchar contra lo viejo, sino en construir lo nuevo.
Bueno, pues con eso cerramos el tema. Muchas gracias por acompañarme, a mis compañeros cronistas de hoy, a los compañeros cronistas que no están hoy, porque entre todos te agradecemos a ti que nos escuchas. Con este episodio llegamos al episodio número 12, con el que cerramos el año 2022, nuestra primera temporada, nuestro primer pase por los temas que hemos elegido para hacer una narración en tiempo real de la crisis climática, un recuento de nuestra relación con el mundo que compartimos con muchas especies, historias, retos, anhelos, lo que pasa, pero sobre todo, lo que podemos hacer al respecto. Como siempre, todas las referencias mencionadas durante este programa y algunas lecturas sugeridas, así como algunas entrevistas completas que Marcos hizo durante esta experiencia con los godeidos en el río de Teuchitlán, México, las podrás encontrar en la descripción del capítulo, en la plataforma donde tú encuentres tus podcasts. Si te gusta lo que hacemos, no olvides suscribirte. Si conoces a alguien que le pueda interesar, por favor, compártele. Síguenos en las redes del Museo de Ciencias Ambientales y muchas gracias por acompañarnos en esta primera temporada. Regresaremos con una segunda temporada a la cual te invitamos a que nos digas lo que piensas, lo que te preocupa, lo que te gustaría que abordáramos en los próximos capítulos de estas Crónicas del Antropoceno. Esto fue Crónicas del Antropoceno, una producción del Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara. Gracias por escuchar.